Hola Héctor Castrillejo. Hola, buenas. ¿Cuándo leíste El camino de Delibes? El Camino de Libes es de los primeros libros que leí porque nos lo mandaban en el instituto, sí. Yo creo que lo leería más o menos con 14 años, 15, 16, ya no me acuerdo muy bien, pero esa preadolescencia. ¿Y cuándo fuiste consciente de que esa novela era importante para ti? Pues yo creo que desde el mismo momento que me puse a leerla, me di cuenta de que había una conexión muy potente entre mis vivencias infantiles y ese libro. Entonces me enganchó rápidamente y se convirtió en un libro iniciático para mí, un libro de esos que te lanzan a un mundo y te enganchan para siempre. En este caso, el mundo del pueblo y de mi infancia, mi relación con los veranos, con mis abuelos, todo eso. ¿Cuál es tu vinculación con la vida en un pueblo y en un entorno rural? Pues mi vinculación tiene mucho que ver con lo que cuenta precisamente el camino, porque yo nací hijo de la inmigración, de esos gentes del pueblo que tuvieron que irse a trabajar fuera, y yo nací fuera, pero mis padres seguían manteniendo el hilo con el pueblo y volvíamos, pasábamos los veranos enteros en el pueblo, pasábamos los fines de semana, las navidades, con lo cual eh, eh, yo siempre tuve asociado el pueblo a lo más bonito, a la libertad, a la emoción, al descubrimiento de la vida. Con lo cual, aunque no viví en el pueblo de manera permanente hasta más mayor, eh, hay una conexión muy fuerte porque precisamente por lo que digo, que está vinculado a las etapas de evolucionar mentalmente y físicamente y la diversión, el encuentro con los amigos, los veranos, y eso marca mucho, ¿no? Dicen que la patria es la infancia y probablemente mi patria es el pueblo. Y en ese pueblo, ¿cuál es el peso de la naturaleza, del campo, de los animales? Sí, yo creo que en todos los pueblos la naturaleza marca precisamente el ritmo. Eh, y en el mío no podía ser menos, porque, claro, un pueblo pequeño está inmerso en la naturaleza y desde pequeño en los paisajes, los animales. Yo recuerdo a mi abuelo que una vez vino con dos crías de águila y les dábamos de comer. Íbamos a cazar pajarillos, íbamos a coger renacuajos, ranas, lagartijas. Tanto el paisaje como los animales era el eje principal de la vida en el pueblo, de los veranos, de las vacaciones y de la unión entre las pandillas de chavales. Mm, ¿Qué te aportó aquella vida, aquellas vivencias en el pueblo que luego te han servido en tu vida e incluso para progresar en la ciudad, como decía Delibes en el camino? Hombre, yo creo que el pueblo te da un pozo que luego te es muy práctico, porque como dice Delibes, en el pueblo permanece y la ciudad cambia. Entonces, la vida de la ciudad que escenifica muy bien la locura de la modernidad, la rapidez, el ir a toda velocidad hacia ningún sitio, en contraste con el pueblo en el que todo permanece, te da como el pozo de la tranquilidad y de la permanencia. Entonces, creo que eso te arma con una herramienta que la gente que solo ha vivido en las ciudades y más aún en grandes ciudades no conoce. Y eso te hace ver el mundo con otra mirada, saber que hay un mundo que permanece
y que está ahí. Eso te da seguridad y te da una perspectiva importante. Bueno, igual está contestada en esa que acabas de decir. ¿Cuál es tu... a ver, ¿cuál pone? ¿Qué opinión tienes de la vida en el pueblo con respecto al Sí. progreso de la ciudad? Bueno, Ya eso. está, sí, pásale. ¿Qué imagen tienes de Miguel Delibes como autor en la defensa de un mundo rural y del medio ambiente? Pues Delibes me parece uno de los grandísimos autores. También creo que tiene mucho nombre, mucha fama merecida, pero a veces no se le ha interpretado bien desde mi perspectiva. Creo que su mensaje en toda su obra, con respecto al cuidado de la naturaleza, es muchísimo más central del que se tiene en cuenta a nivel popular, porque se le asocia mucho con la caza, evidentemente, con el mundo rural, evidentemente, pero el cuidado de la naturaleza, la sensibilidad con los ciclos, con los entornos, con la red de la vida, eso es fundamental en su obra. Y, por ejemplo, su libro de entrada a la Academia de la Lengua, que es un discurso que se llama Un mundo que agoniza, es, por ejemplo, una declaración radical de ecologismo profundo que no es del todo conocido por el gran público, creo, y es una pena porque estamos en el momento vital, en el momento histórico en el que ese lenguaje, ese discurso tiene más fuerza que nunca. Así que creo que hay que seguir reivindicando a Delibes y hay que seguir mostrándolo porque cada día tiene más fuerza y más sentidos todo su discurso literario. Sin contar a Daniel el Mochuelo, ¿cuál es tu personaje favorito de El Camino? Pues hay muchos, pero unos de los personajes que más me gustan, recuerdo siempre de cuando lo leí que me hacía reír, y eso de joven leyendo no era muy normal, y sin embargo me producía hilaridad muchos personajes, pero unos eran las Guindillas, las hermanas las Guindillas. Me hacían muchísima gracia porque yo creo que en mi pueblo había como pasa, y por eso es tan bueno, claro, personajes que me recordaban y que eran absolutamente paralelos a las hermanas las Guindillas. Entonces me hacían mucha gracia. ¿Cuál es un momento del camino en el que pudieras decir, yo estuve ahí, viví algo parecido? Uy, pues es que la verdad hay muchos momentos, porque me costaría mucho elegir uno, porque todo el libro era una representación de mi infancia y de mis veranos. Creo que todo lo que tiene que ver con los animales, cuando cogíamos pájaros, también, bueno, el grupo de chavales que estaban ahí pensando para liarla, todos esos momentos creo que me hacen tener la sensación de estar ahí, pero es que en realidad es que es el libro entero. Es el libro entero, es de esos libros en los que entras de una manera total y se te olvida que estás leyendo un libro y estás viviendo esas historias y las confundes con las tuyas propias. No podría elegir una escena, creo que todo el libro. ¿Por qué aconsejarías El Camino a los jóvenes de hoy? ¿Por qué aconsejaría El Camino? Bueno, por todo lo que hemos dicho. Primero porque es una radiografía brillante y lúcida de nuestra vida rural, que fue y que es, porque esos microcosmos que se crean en los pueblos, esa interrelación entre personajes, que es un equilibrio complicado, pero que al final es como un ecosistema
en el que todo se va retroalimentando y equilibrando al mismo tiempo, sigue siendo así en los pueblos, sigue habiendo esos arquetipos, que son los personajes centrales, los que tienen más poder, menos poder, los que tienen un poder oculto, el humor, todo eso sigue siendo válido y sigue siendo un análisis muy perspicaz para entender la vida en los pueblos y la vida humana, porque al final, y ese es lo que tiene Delibes, hace una radiografía de los sentimientos y de las relaciones humanas que es insuperable, es brillantísima. Entonces, creo que cualquiera que quiera conocer la vida debería leer a Delibes y debería leer El Camino, que es un buen arranque para leer a Delibes. Bueno, y por último, ¿qué ha significado en tu vida, en tu trabajo, en la actualidad, Miguel Delibes para ti? Pues Delibes es uno de los una de las grandes influencias en mi creación, porque yo que me dedico a crear, principalmente poesía, aunque no solo, creo que con otro par de autores será lo que más me ha marcado, por todo esto que decimos. Mi obra poética gira en torno a lo rural, de manera total, y el autor que más me ha marcado en eso es Delibes, sin ninguna duda. Entonces, creo que todo lo que escribo desde que tenía 12 años tiene la marca y tiene el influjo de este grandísimo autor. Y vamos, que es un orgullo tener ese influjo porque es uno de los grandes, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Héctor Bueno, Castillejo, poeta, músico, compositor del NAN, arqueólogo experimental y paisano de Tabanera de Cerrato. un saludo y no os olvidéis de Delibes.